Ana, la abuela de Jesús, es un personaje cuya historia ha sido casi borrada de los registros canónicos. Solo en el protoevangelio de Santiago, un texto apócrifo desconocido para muchos, encontramos fragmentos de su vida. Pero, ¿por qué se dejó su nombre fuera de la Biblia tal como la conocemos? ¿Qué ocurrió para que una figura tan importante quedara relegada al olvido? ¿Cómo entender que una mujer tan esencial para el plan de Dios fuera ignorada por los textos sagrados? ¿Y pueden su lucha y su fe seguir inspirándonos hoy? La respuesta se remonta a los inicios del cristianismo, cuando los dirigentes de la Iglesia decidieron qué libros formarían parte del Nuevo Testamento. El protoevangelio de Santiago, aunque popular en algunas comunidades, fue excluido porque contenía detalles considerados periféricos al núcleo de la fe, pero que sacaban a la luz las batallas y milagros vividos por Ana. Ana se enfrentó a una cruel realidad. Para una mujer en Israel, especialmente alguien del linaje de David, ser estéril era más que una condición física, era un estigma. La infertilidad traía vergüenza pública, miradas de desaprobación y murmullos de maldición divina. Su incapacidad para concebir parecía contradecir su lugar en un linaje destinado a traer al Salvador al mundo. En un contexto en el que la fertilidad simbolizaba la bendición y la aprobación divinas, Ana fue juzgada con dureza. Pasaron los años y su dolor se vio magnificado por los comentarios cada vez más pesados de una sociedad que no comprendía su sufrimiento. Sin embargo, incluso bajo tal presión, permaneció fiel. Su vida, marcada por el rechazo y el silencio, encierra la esencia de un profundo misterio que pocos pueden percibir. El pueblo de Dios esperaba constantemente una señal. Anhelaba una intervención divina que trajera finalmente la liberación. Las profecías sobre el Mesías, descendiente directo de David, les daban la esperanza de un futuro glorioso. Sin embargo, esta expectativa recaía como una carga especialmente pesada sobre las mujeres de linaje davídico, como Ana. Nacida en el seno de una familia noble y espiritualmente comprometida, creció con la certeza de que podría formar parte del cumplimiento de esta promesa divina. Sin embargo, la realidad a la que se enfrentó fue sombría, marcada por el desprecio de la sociedad y años de infertilidad. En el Israel de su tiempo, la esterilidad se consideraba un reproche divino, una condena a la vergüenza y al aislamiento. Para Ana, que llevaba en la sangre la herencia real de David, la incapacidad de concebir no era solo un desafío personal, sino también una afrenta al peso de las profecías. Su identidad, como la de tantas otras mujeres, estaba ligada a la maternidad. La que no podía dar a luz era rechazada, relegada al olvido y juzgada como indigna. Sin embargo, incluso cuando los hombres la veían como un símbolo de fracaso, Dios tenía planes que seguían ocultos. Si te inspira la historia de fe y dedicación de Ana, y crees que todos podemos formar parte de los planes de Dios, no olvides suscribirte al canal. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campana para recibir todas las novedades sobre las grandes lecciones y mensajes que la Biblia tiene para compartir. Desde pequeña, Ana ha escuchado las historias de las promesas de Dios a su pueblo y a su familia. Las historias del reinado de David, las batallas de Israel y los pactos divinos formaban parte del entorno en el que creció. Más que relatos de fe, estas historias eran recordatorios constantes de que su linaje tenía un papel especial en el plan de redención del mundo. Así, creció inmersa en un profundo sentido de la responsabilidad, llevando consigo la expectativa de que, algún día, sus descendientes podrían ser el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Su matrimonio con Joaquín, un hombre igualmente devoto y descendiente de David, fue motivo de celebración. Su unión reavivó las esperanzas de la comunidad, que veía en ellos la posibilidad del nacimiento del que traería la salvación prometida. Sin embargo, con el paso de los años,
La ausencia de hijos empezó a convertir la alegría en duda y las esperanzas en una carga aplastante. La sociedad, que antes las respetaba, empezó a mirarlas con ojos recelosos. Para muchos, la infertilidad de Ana no era solo una cuestión física, sino el reflejo de una posible desaprobación divina. Murmullos apenas disimulados resonaron a su alrededor, y la confianza de la comunidad fue sustituida por preguntas susurradas. ¿Por qué negaba Dios la bendición de la maternidad a una pareja tan piadosa y alineada con el linaje mesiánico? El silencio de Dios parecía contradecir todo lo que Ana creía sobre las promesas de Dios. Incluso ante el juicio público, Ana y Joaquín siguieron buscando a Dios en la oración. Sin embargo, lo que antes era una súplica llena de esperanza, se convirtió en un grito lleno de dolor. Ana, especialmente, se enfrentaba a una intensa batalla interna. Sabía que su papel como descendiente de David tenía un profundo significado espiritual, pero el cielo guardaba silencio y su fe era puesta a prueba sin tregua. Los días de Ana estaban marcados por las miradas de desaprobación y los comentarios sarcásticos de las demás mujeres. Algunas murmuraban sobre posibles pecados ocultos que pudieran justificar su situación, mientras que otras se limitaban a mirar hacia otro lado, evitando el contacto directo. Joaquín, aunque permanecía a su lado con amor y lealtad, también sentía el peso de este dolor colectivo. Aunque la infertilidad solía atribuirse exclusivamente a la mujer, ambos sufrían por igual las consecuencias sociales y emocionales de su condición. Cada año que pasaba, la desesperanza parecía crecer. Los susurros de la comunidad resonaban en sus mentes, mientras que el vacío en sus vidas se hacía cada vez más palpable. A pesar de ello, Ana persistió en su devoción, aunque sus momentos de oración estuvieran acompañados de lágrimas silenciosas. Su fe era un tenue hilo que la unía a la promesa divina, pero también una fuente de constantes cuestionamientos. La realidad a la que se enfrentaba Ana era un reflejo de la lucha espiritual y emocional de muchas mujeres en su posición. Aunque era portadora del linaje prometido, su condición parecía contradecir todo lo que se esperaba de ella. Pero incluso en medio del rechazo, Ana no se dejó consumir por la desesperación más absoluta. Siguió buscando a Dios con todo su ser, creyendo que, de algún modo, su sufrimiento formaba parte de un propósito mayor que aún no podía comprender. La noticia del embarazo de Ana pronto se extendió por la pequeña comunidad. El eco de la noticia fue como una ola que se propagó rápidamente, generando una mezcla de reacciones entre los residentes. Para muchos, era una señal de que el favor de Dios por fin se había derramado sobre la pareja. Otros, sin embargo, miraban con cierto recelo, ya que Ana, antes vista como una mujer estéril y abandonada, estaba ahora milagrosamente embarazada. El peso de tantos años de sufrimiento, las miradas críticas y las murmuraciones de quienes dudaban de la bondad de Dios parecían poco a poco empezar a disiparse. Ana, por su parte, llevaba la vida dentro con una especie de serenidad que se convertía en asombro ante la promesa que se le había hecho. Sabía que su hijo no era solo una respuesta a su más profundo deseo de ser madre. Con cada movimiento que sentía en su vientre, una oleada de gratitud y reverencia la envolvía. Era un regalo divino, pero también una misión. No era un simple bebé. Sabía con certeza que el niño que llevaba en su vientre tenía un destino más allá de su comprensión. Joaquín, su marido, experimentaba la misma transformación interior. Con cada gesto de cariño hacia Ana, con cada palabra de aliento, sabía que no estaban esperando un hijo como cualquier otro. Sentía, de forma indescriptible, que estaban siendo utilizados por Dios en un plan que iba más allá de sus propios deseos. La pareja estaba preparada para la misión que se les había encomendado, y su expectación por el que sería el cumplimiento de la promesa de Dios a la descendencia de David crecía cada día. A medida que pasaban los meses y Ana se acercaba al momento del parto, se encontraba cada vez más inmersa en la oración,
tratando de comprender el propósito de Dios para su hijo no nacido. Pensó en las palabras del ángel, que le había dicho que su descendencia sería conocida en toda la tierra. Pero, ¿qué significaba eso? ¿Cómo se desarrollaría el plan de Dios, tan vasto y misterioso? Mientras tanto, la presión sobre Ana, que antes provenía de las observaciones de una sociedad que la veía como una mujer despreciable, ahora procedía de la creciente expectación. Muchas mujeres del pueblo, que antes murmuraban de su esterilidad, empezaron a mirarla con una mezcla de reverencia y curiosidad. Sabían que Ana, con todo su dolor y sufrimiento, era ahora portadora de una bendición inestimable, un milagro, y querían oír de ella los detalles de cómo había sucedido. Pero Ana no se dejó consumir por las miradas curiosas. Solo estaba atenta a la llamada de Dios. En su intimidad con Él, comprendió que aquel embarazo no era solo para su alegría personal, sino que tenía un significado más profundo. Reflexionaba constantemente sobre las promesas hechas a sus antepasados, sobre las palabras de los profetas que hablaban del Mesías venidero, un descendiente del rey David que traería la redención al pueblo de Israel. Y aunque sentía una alegría indescriptible, también era cada vez más consciente de que ella y Joaquín estaban siendo preparados para algo que iba mucho más allá de su comprensión común. Joaquín, por su parte, lo asimilaba todo con serena calma. Cuando pensaba en los momentos difíciles a los que Ana y él se habían enfrentado, su mente volvía al desierto, donde, en oración, había recibido la promesa de que sus vidas cambiarían para siempre. Sabía que ya no podía mirar a su esposa como la mujer que una vez había estado marcada por la esterilidad. Ahora era portadora de una promesa de Dios, y él estaba a su lado, como nunca antes, con el corazón lleno de gratitud y una fe renovada. Durante este periodo de creciente expectación, Ana se puso de parto. Lo que se suponía que iba a ser un momento de alegría y celebración, se convirtió en un acontecimiento tan lleno de reverencia y solemnidad que nadie más en el pueblo parecía verlo como un simple nacimiento. Las palabras de la promesa, las pronunciadas por el ángel, flotaban en el aire como un eco divino. Ana estaba a punto de dar a luz a un niño cuyo nombre sería recordado por generaciones y generaciones. Cuando María, la niña, finalmente nació, el momento fue acogido con una impresionante quietud. No era una niña cualquiera. Era, y siempre sería, algo más que una heredera de David. Era la respuesta a las oraciones de un pueblo, la clave de la salvación de Israel y, más tarde, la madre del Mesías prometido. Sin embargo, para Ana y Joaquín, este momento representaba también el cierre de un largo ciclo de dolor y espera. Por fin veían cumplirse la promesa de Dios. Pero aún quedaba mucho por revelar. A medida que María crecía, las similitudes con la descripción del ángel se hicieron más evidentes. Desde su nacimiento, la pureza y serenidad de María parecían reflejar una misión mayor, algo más allá de lo que podía entenderse a primera vista. Ana y Joaquín, aun con el corazón agradecido y lleno de amor, sabían que su hija no les pertenecía por completo. Tenía un destino divino, y tanto ellos como la comunidad estaban empezando a darse cuenta de la magnitud de lo que eso significaba. Cuando María cumplió 3 años, Ana y Joaquín tomaron una decisión importante. Había llegado el momento de consagrarla al Señor. Este acto de entrega fue uno de los momentos más difíciles de sus vidas. Fue un sacrificio de amor, porque sabían que, al hacerlo, alejarían a María de su hogar. Sin embargo, la obediencia a Dios era más importante. Lo que hacían no era solo el cumplimiento de lo que se les había ordenado, sino también una muestra de confianza en el plan mayor de Dios. La ceremonia de consagración estuvo llena de reverencia. María, con su inocencia pura y una calma inusual para su edad, subió los escalones del templo, como si ya supiera que ese era el camino que Dios le había preparado. Cuando llegó ante los sacerdotes, estos se sintieron sobrecogidos por su presencia y no podían apartar los ojos de ella.
Había algo inusual en esas manos pequeñas y esos ojos llenos de silenciosa sabiduría. Era como si, desde el momento en que la colocaron allí, María hubiera sido recibida con un silencio sagrado, como si el mismo cielo estuviera prestando atención. Ana y Joaquín volvieron a casa, ahora con una sensación de vacío, pero también con una paz inexplicable. Habían cumplido lo que se les había ordenado, pero sabían que la historia de María no había hecho más que empezar. El futuro de Israel, y tal vez del mundo entero, estaba a punto de ser forjado por esta niña, que, hasta entonces, solo había sido una niña en el templo. Ana y Joaquín, que ahora experimentaban el cumplimiento de una promesa divina que habían esperado durante tantos años, vieron en María una luz de esperanza, una realización de las promesas hechas al pueblo de Israel. No solo reconocieron la importancia del papel que su hija estaba destinada a desempeñar, sino que también comprendieron que ella sería una clave en el gran plan de redención que Dios había orquestado para el mundo. Si estás disfrutando de este viaje espiritual y sientes que la historia de Ana y su fe tocan tu corazón, ¿qué tal si nos muestras tu apoyo con un súper gracias? Al hacerlo, nos ayudas a seguir trayéndote más mensajes y lecciones poderosas que pueden transformar vidas. El tiempo de espera y sufrimiento, el silencio de Dios que les había afligido durante tantos años, cobraba ahora todo su sentido. Lo que parecía un abandono era en realidad una cuidadosa y divina preparación para el milagro mayor. María no era solo el cumplimiento del deseo personal de Ana y Joaquín, sino la respuesta a un clamor colectivo que venía de generaciones pasadas. María creció en un ambiente marcado por la fe profunda y la devoción inquebrantable de sus padres. Ana y Joaquín no solo celebraron el don de su hija, sino que la educaron con una sensibilidad espiritual que superaba la comprensión común. Desde los primeros años de su vida, enseñaron a María la importancia de la pureza, la obediencia a Dios y el compromiso con la voluntad divina. Ana sabía que su hija estaba siendo preparada para un papel que pocos podían siquiera imaginar. Estaba claro que algo distinto y sobrenatural había sido plantado en el corazón de María. Su pureza era palpable y su devoción a Dios brillaba en todo lo que hacía. Ana, consciente de lo que su hija representaba, se dedicó con celo a prepararla para la gran vocación que le esperaba. En cada oración, en cada enseñanza, Ana hablaba no solo de historias de fe, sino también de la importancia de confiar en Dios, incluso cuando sus planes parecían misteriosos o difíciles de comprender. En sus momentos más íntimos de oración, Ana y María se retiraban a un rincón tranquilo de la casa, donde, cogidas de la mano, se entregaban a la oración y al silencio. Allí, en su refugio, madre e hija conectaban espiritualmente, pidiendo a Dios discernimiento, sabiduría y fortaleza. Estas oraciones no solo eran una preparación para el futuro, sino también el testimonio de una fe profundamente arraigada que nunca flaqueó, a pesar de los años de espera y de las adversidades que la vida de Ana había impuesto. Ana sabía que su hija, con su pureza y devoción, estaba siendo formada para un propósito mayor del que nadie hubiera podido imaginar. No era una niña cualquiera. Desde el momento en que nació, algo divino estaba presente en ella, algo que los propios ángeles habían proclamado. Ana y Joaquín la cuidaron con el mayor amor y dedicación, conscientes de que estaba siendo elegida por Dios para algo extraordinario. La mirada de Ana sobre su hija María fue siempre la de una madre que comprendió que su hija no era suya para siempre. Estaba destinada a algo inmenso, y aunque esto le causaba sentimientos encontrados, Ana sabía que la misión de María trascendería la comprensión humana. Ana sentía el peso de la misión que llevaba su hija, pero también sentía una paz inquebrantable, porque sabía que la mano de Dios estaba sobre ella. Con el paso de los años, María maduró, y Ana observaba cada movimiento de su hija con una mezcla de alegría y asombro.
Todos a su alrededor tenían claro que María no era como los demás niños. Había algo especial en ella, algo que la hacía diferente. Su devoción y pureza de corazón eran inconfundibles, y su sincero deseo de servir a Dios crecía cada día. Ana, con toda su experiencia vital y su sabiduría espiritual, sabía que su hija se estaba preparando para un destino divino, un destino que cambiaría la historia de la humanidad. Con cada enseñanza, con cada historia compartida, Ana no solo estaba preparando a María para ser la madre del Salvador, sino también para ser una mujer que comprendería y abrazaría la grandeza del plan de Dios, costase lo que costase. Incluso ante la presión de su propio corazón, sabiendo que la misión de María iría más allá de su comprensión, Ana no dejó de transmitirle un amor profundo e incondicional. Enseñó a María a confiar en el Señor, incluso cuando las promesas de Dios parecían lejanas o difíciles de comprender. La confianza en Dios fue el mayor regalo que Ana pudo hacer a su hija, un regalo que duraría toda la vida y más allá. Mientras tanto, la espera de la revelación completa del plan de Dios continuaba. María estaba siendo preparada para la más alta vocación que cualquier mujer pudiera recibir: ser la madre del Mesías, el Salvador prometido. Y Ana, con un corazón lleno de fe y esperanza, sabía que estaba siendo testigo de la realización de la mayor promesa de todas, una promesa que, a lo largo de la historia, había sido anticipada y esperada con impaciencia. Cuando la vida de Ana se acercaba a sus últimos años, no se preocupó por lo que dejaría como herencia material, porque sabía que el mayor tesoro que podía ofrecer a María ya estaba en su corazón. La fe que trasciende todas las circunstancias, la confianza inquebrantable en los designios de Dios, incluso cuando la vida parece desmoronarse. Ana había dedicado su vida a formar un espíritu fuerte en María, que ahora estaba dispuesta a seguir el camino que Dios le había preparado. El corazón de Ana estaba en paz, sabiendo que su hija, ya en edad madura, estaba completamente confiada al cuidado del Señor. María, con todas las enseñanzas y la sabiduría que su madre le había transmitido, se preparaba para su misión divina. Ya no era la niña inocente que Ana había llevado en brazos, sino una joven con una fe sólida y un espíritu dispuesto a cumplir el propósito mayor de su vida. Ana siempre había creído que el plan de Dios para María sería grande, pero incluso ella, con su sabiduría y experiencia, nunca podría haber imaginado la magnitud de lo que estaba por venir. Ana, con los ojos ahora llenos de lágrimas, pero también de una paz indescriptible, vio crecer a su hija hasta convertirse en la mujer que Dios elegiría para ser la madre del Salvador. Lo que antes parecía un simple acto de consagración al templo, se convirtió en un símbolo de entrega total a la voluntad de Dios, algo que María aprendería a experimentar cada día de su vida. Con el paso del tiempo, Ana siguió rezando. Rezaba por su hija, por su fe, y aunque sabía que la separación era inevitable, se sentía agradecida. La separación de María, que tendría lugar para que ella pudiera cumplir su misión divina, no era para Ana algo de pura tristeza, sino más bien un reconocimiento de que el plan de Dios era perfecto y completo. Por duro que fuera verla partir, Ana tenía la certeza de que su hija estaba siendo guiada por el Señor con un propósito que no solo la beneficiaría a ella, sino que traería la salvación a muchos. Esto era más que un consuelo, era una profunda certeza. Incluso ante la inminente separación, Ana no veía a su hija partir con tristeza, sino con el corazón lleno de gratitud por todo lo que Dios había hecho. Ana sabía que no tendría el privilegio de estar al lado de María cuando el Mesías naciera en Belén. No sería testigo de los milagros que María experimentaría, ni de las dificultades que tendría que afrontar a lo largo de su viaje con Jesús. Pero lo que Ana experimentó a lo largo de su vida fue un testimonio del poder de Dios para convertir el dolor en bendición y la fe en realidad. En los últimos días de su vida, Ana miró hacia atrás
y vio que el dolor y las lágrimas que habían marcado su camino no habían sido en vano. Dios, que había escuchado sus oraciones y convertido su lamento en alegría, también estaba preparando el futuro de su hija de una forma que Ana nunca habría imaginado. Cuando Ana cerró los ojos por última vez, supo que su misión de madre estaba cumplida y que la obra de Dios continuaría a través de María. Aunque Ana no conoció al hijo de su hija de forma terrenal, dejó tras de sí un legado poderoso y eterno. El amor, la sabiduría y la fe inquebrantable que transmitió a María fueron fundamentales para que ésta se convirtiera en la mujer que aceptaría la voluntad de Dios con un corazón puro y obediente. El Espíritu de Dios estaba con María, como siempre había estado con Ana, y seguiría estando con ella a lo largo de todo su camino. Ana, la mujer que había sido despreciada y rechazada por la sociedad, era ahora recordada por su fidelidad y su enorme confianza en Dios. Su historia no era solo la de una mujer que superó la infertilidad y el sufrimiento, sino la historia de una madre que enseñó a su hija a seguir los caminos de Dios, incluso cuando esos caminos parecían difíciles de entender. El ejemplo de Ana, que confió en Dios incluso en las situaciones más desesperadas, se ha convertido en una lección eterna para todos los que buscan comprender el gran propósito de Dios en sus vidas. Al final, el legado de Ana no fue solo su hija María, sino el impacto que tuvo en todo el mundo a través de la Madre del Salvador. Ella no vio la plena manifestación de sus sufrimientos transformados en bendiciones, pero su inquebrantable confianza en la voluntad de Dios fue la clave para que María cumpliera su destino, que a su vez daría comienzo a la mayor historia de salvación que el mundo haya conocido jamás. La fe de Ana sigue siendo un testimonio de la bondad y la sabiduría de Dios. Incluso en medio de la adversidad, se mantuvo firme, confiando en que, a su debido tiempo, todo encajaría perfectamente. Así, aun sin comprender todos los detalles de su sufrimiento, Ana vivió para ver la mayor realización del amor de Dios en su propia vida y en el nacimiento del que traería la salvación a la humanidad. La vida de Ana se convirtió en un reflejo de cómo los gestos de fe y los momentos de desesperación, a menudo invisibles a los ojos del mundo, pueden convertirse en pilares que sostienen los planes divinos. Su historia, aunque en gran parte silenciosa, estuvo llena de profundos momentos de oración, confianza y entrega. No vio nacer al Salvador, pero contribuyó a prepararlo al educar a su hija María en los valores más profundos de la fe y la devoción a Dios. El matrimonio de María con José marcó el comienzo de una nueva etapa en su vida, un viaje que la llevaría al nacimiento de Jesús. Y aunque las Escrituras no detallan la vida cotidiana de María, es innegable que, en sus momentos de reflexión y oración, debió de recordar con cariño las enseñanzas de su madre, Ana. María llevaba consigo la profunda espiritualidad que Ana le transmitió. La humildad, la confianza plena en Dios y la paciencia ante la adversidad fueron virtudes que, sin duda, prepararon a María para el gran propósito que le aguardaba. La historia de Ana, pues, resuena no solo como la de una mujer fiel, sino como un testimonio de cómo todo acto de fe, por sencillo que parezca, puede tener repercusiones eternas. Por pequeña que sea nuestra historia, el impacto de nuestras acciones y oraciones puede transformar el destino de otros, como lo hizo con el de su hija María. Ana vivió para ver cumplida la promesa de Dios en su hija, y a través de ella, la promesa de salvación para toda la humanidad. Cada sacrificio de Ana, cada lágrima derramada en silencio, tiene su eco en la historia de la redención. Dios no eligió a los poderosos, ni a los más visibles a los ojos del mundo. Eligió a una mujer corriente con un corazón extraordinario, dispuesta a confiar en las promesas de Dios, incluso cuando todo parecía perdido. Ana es una figura que nos enseña los momentos de espera, los tiempos de silencio y el hecho de que la verdadera fe no exige recompensas inmediatas,
sino una confianza plena en los planes divinos. El legado de Ana no se limita a sus descendientes directos, sino que se extiende por generaciones, moldeando las vidas de todos los que entran en contacto con la historia de su fe. Al pensar en su vida, se nos invita a reflexionar sobre nuestros propios itinerarios. ¿Cómo vivimos nuestras promesas con Dios? ¿En qué momentos, por difíciles que sean, podemos confiar en su dirección y en las promesas que nos hace? Ana, mujer de fe inquebrantable, es una luz que sigue brillando a través de los siglos. Su historia, aunque discreta, es un mensaje eterno de que, incluso en los momentos más oscuros, la fidelidad a Dios nunca es en vano. Ella nos recuerda que la grandeza de nuestras vidas no reside en nuestra visibilidad, sino en nuestra voluntad de seguir la voluntad de Dios, de confiar en sus planes y de entregar nuestros hijos, nuestra fe y nuestros corazones a su propósito eterno. Así pues, concluimos esta reflexión sobre Ana, madre de María, abuela de Jesús, y recordamos que su vida es un poderoso testimonio de que Dios se sirve de las personas más sencillas para realizar sus más grandes propósitos. Como ella, todos tenemos la oportunidad de ser instrumentos de su gracia, incluso en los momentos más difíciles, y de dejar un legado de fe que resuene durante generaciones. ¿Te ha gustado la historia de Ana y cómo nos enseña la importancia de confiar en los planes de Dios? No dejes de suscribirte al canal para ver más vídeos que profundizan en lecciones espirituales y enseñanzas que transforman vidas. Haz clic en el botón de suscripción ahora